C7 Mujeres. Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en C7 Mujer. El día de hoy tendremos un tema extraordinario. Hablaremos de la sexualidad y la mujer, del aspecto placentero y gozoso. Está con nosotros, bienvenida, la doctora Patricia Becerra, quien es presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual AC. Bienvenida. Gracias. Enviamos en este momento a unos notificaciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Con el objetivo de atender y orientar la salud sexual de las y los jóvenes, por medio de consultas y charlas informativas, el Instituto Jalisciense de las Mujeres y el Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, AC, firmaron un convenio de colaboración para otorgar consultas gratuitas y estudios para las mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer, Mariana Fernández, expresó: en Jalisco, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2014, se han atendido a 32.120 mujeres embarazadas de todas las edades. Por su parte, el presidente del comité del colegio, Jorge Alejandro Michel, informó: 2 de cada 10 mujeres inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad y corren el riesgo el 50% de descartar en la escuela. En México, el 65% de las niñas y los niños ha sufrido acoso escolar, una cifra preocupante para el Estado. Es por ello que, a fin de hacer visible esta problemática, el gobierno de Jalisco participa en el programa Suma por la Paz, para prevenir, atender y disminuir la violencia escolar a través de la Secretaría de Educación, DIF Jalisco, Instituto de Justicia Alternativa y el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Realizaron la conferencia Cómo combatir el bullying, por una niñez libre de violencia, la cual estuvo impartida por la especialista y escritora Trixia Valle Herrera, que explicó que entre las graves consecuencias de este fenómeno se encuentra el incremento del suicidio entre niños y adolescentes. Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar atendió a 540 mujeres en Tlajomulco de Zúñiga, en diferentes módulos de 22 dependencias y organismos del gobierno del estado, los cuales ofertan diversos servicios en salud física, mental, educación, ingreso económico y asesoría jurídica. La caravana del programa estuvo en la Plaza San Miguel Arcángel del municipio. 2 de cada 10 empresas en México son propiedad de mujeres, porque ofrecen flexibilidad para desarrollar simultáneamente otras actividades como las de las propias del hogar, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, con el fin de generar mecanismos que impulsen la evolución de microempresas encabezadas por mujeres que manejen empresas pequeñas y medianas. El Instituto Nacional de las Mujeres, Nacional Financiera e Instituto Nacional del Emprendedor firmaron un convenio de colaboración denominado Empoderamiento Económico, que permitirá tener una conciliación vida familiar y trabajo de las mujeres, una tarea de sociedad e instituciones. Muy bien, estamos nuevamente con todas ustedes. Quiero comentarles un aspecto muy importante para el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que en este momento la licenciada Mariana Fernández, quien es presidenta del instituto, está inaugurando y dando apertura a la capacitación en género a juezas, jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial en el tema de género. Y la ponente es nada menos que Marta Lamas, una importante mujer feminista, luchadora por los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Así es que estamos trabajando tanto en un espacio como en el otro. Y aquí retomamos con nuestra invitada nuestro tema de la sexualidad y las mujeres. Patti, coméntanos por qué tú consideras que el tema de la sexualidad y particularmente el tema del placer, de los orgasmos en las mujeres ha sido tan poco tocado públicamente. Sí, bueno, primero felicitarles por traer esta invitada tan importante, Marta Lamas, y también hacer entender cómo la sexualidad y el género son expresiones de la vida que van juntos, ¿sí? Que el hecho de
tener sexo femenino o género femenino implica con todo lo que somos nuestra sexualidad, y que la sexualidad no solamente es genitalidad, porque mucha gente probablemente le da pena hablar de la sexualidad porque siempre piensa en las situaciones de coito, relaciones, cuando la sexualidad es todo lo que somos. Somos seres sexuados y a donde vayamos vamos con nuestra sexualidad, también en cuanto a identidad sexual e identidad de género. En este sentido me parece importante que la gente le vaya quitando esa connotación de que no se puede hablar abiertamente de sexualidad cuando estamos siendo sexuados en todas las circunstancias de la vida. El placer femenino ha sido un tema oculto, sin significación en la cultura judeocristiana, porque la mujer solamente tenía la obligación de reproducirse. Podríamos haber encontrado abuelas que hubieran tenido 15 hijos y nunca hayan tenido un orgasmo. Desgraciadamente, hasta cierto punto la mujer tiene la posibilidad que con un poco de lubricación, aunque no tenga tanta excitación y ni tanto placer, puede recibir un coito y puede ser fecundada. Sin embargo, el placer sexual es un tema tal vez del siglo pasado para ahora, y particularmente a partir de Master y Johnson y de las investigaciones también de Whipple y de otros investigadores de sexualidad, en el sentido de la importancia que tiene para el desarrollo integral de la mujer psicológica, emocionalmente. Entonces, es probable, no se había incluso investigado, es muy interesante en relación al orgasmo, cómo Master y Johnson concluyeron que había solo orgasmo a partir de la estimulación del clítoris, cuando ya Freud, bastantes años antes, a inicios del siglo XX, hablaba de orgasmo vaginal y clitoridiano a través de los testimonios de las mujeres. Y finalmente, a partir de Whipple y otros investigadores, se detecta que sí hay elementos fisiológicos para percibir que se desarrolla también el orgasmo vaginal. ¿Cómo decirte? Apenas estamos con estos descubrimientos hace 50, 60 años, 40, y entonces, ¿por qué? Porque nuestra cultura, que tiene mucho de sexofóbica, desgraciadamente, el placer trae un estigma de tiempo, de riesgoso, delicado, difícil, y por eso el placer de la mujer no había sido considerado tan importante. Claro, muy bien. En este momento iríamos un corte, pero después me gustaría mucho que nos dijeras, de acuerdo a tu experiencia en la consulta, qué tanto las mujeres ahora, porque tú nos estás diciendo de las abuelas, pero las mujeres de hoy, las mujeres jóvenes, madres e hijas, están viviendo con todo el placer la cuestión del orgasmo y cómo lo están viviendo, cuáles serían los mitos y las cosas que tú has observado que ocurren entre las mujeres actuales. ¿Cómo no? Nos vamos a corte. C7 Mujeres. C7 Mujeres. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes, recordándole los teléfonos en el estudio para que usted nos comente, nos platique cómo es que ha vivido estas temáticas de la sexualidad, si fue educada, si no recibió información, cómo ha vivido la cuestión del orgasmo. Nuestro teléfono es 3030-5307, el Twitter es @C7Mujeres, y recordarles que se está transmitiendo en el 630 de AM y en el 96.3 de FM. Doctora, estábamos en el corte preguntando y decíamos que íbamos a regresar con la temática de dentro de su consulta y dentro de los talleres que sabemos que usted da tan magníficamente. ¿Cuáles han sido las preguntas, las preocupaciones que las mujeres actuales tienen respecto a su sexualidad y particularmente en torno al placer y al orgasmo? Bueno, quisiera también comentar que es importante que las personas, hombres y mujeres, sepan que el placer sexual es un derecho y que fue planteado entre el conjunto de derechos, la Declaración Universal de los Derechos Sexuales desde el Congreso de Valencia, España, en el 97, así como en una forma más oficial, digamos.
El placer está siendo un interés, una preocupación. Las mujeres están más interesadas en poder vivir sus relaciones ya no como obligación, ya no solo para el hombre, ya no como algo que deben cumplirle al hombre, porque esto es también algo que venimos acarreando de muchos siglos y que tenemos que saber también que inclusive obligarse a tener relaciones o permitir que sean relaciones un tanto forzadas, pues ya está siendo en términos prácticamente un delito el obligar a la mujer a tener relaciones sexuales. Y antes se consideraba que era una parte de las obligaciones de la mujer. Entonces, sí encontramos cada vez más parejas en donde los hombres que vienen a consulta se preocupan porque son muy rápidos, por ejemplo, en el caso de eyaculadores precoces, y no alcanza la mujer a llegar al orgasmo en la relación. Las mujeres están reclamando más frecuentemente, están esperando más de su relación sexual, llegar a tener placer. Está siendo cada vez más significativo y positivo el interés que las mujeres tienen de tener una vivencia placentera, aun cuando seguimos cargando con ciertos aspectos de temor al placer y de aprendizaje muy, muy fuerte desde la infancia a la adolescencia a contener sensaciones, a no sentir. Entonces, una de las situaciones que puede bloquear a las mujeres es aprendizajes negativos desde la infancia, situaciones de abuso sexual familiar o de otras personas, situaciones de inhibición, no te conozcas, no te toques. Un tema muy importante y muy poco tocado todavía es el autoerotismo femenino. Conocerse, tocarse, sentirse, aprender con su propio cuerpo cómo sentir placer va a favorecer tener una buena relación con la pareja. Claro. Es muy interesante que ahorita que tocas esta temática de tocarse a sí mismas, muchas mujeres desconocen su cuerpo, ni siquiera lo nombran. Por ejemplo, a la vulva, a los órganos, le llaman allá abajo, allí, llegan a la consulta y mencionan, es que tengo comezón ahí, es que me preocupa allá, quiere decir que hay un no nombrar, un silenciar, un no conocerse, y mucho el tema de no tocarse. Ahora tú has encontrado que la evolución en la cultura de la mayor permisividad a la sexualidad femenina se ha abierto en estos temas del autoerotismo, de lo que otros llaman masturbación. Sí, se ha llamado clásicamente masturbación, que es un término que hay que ir dejando porque su mismo origen etimológico dice turbarse con la mano, que te puede también autoerotizar, no nada más con la mano, pero el solo hecho de que sea algo que turba ya lleva esa idea de negativo. Entonces, el autoerotismo, la autoestimulación, el autoconocimiento son términos que le dan el significado positivo real que puede ahora tener. Las mujeres, en lo que dices, por ejemplo, hombres y mujeres tienen un error muy cotidiano ya cuando se animan a nombrar con algún nombre técnico la zona sexual, le llaman casi todo mundo vagina a la vulva. Y es muy importante, incluso imagínate que en la presentación de los monólogos de la vagina, que no lo hizo una doctora, lo ha de haber hecho una escritora, esta obra, hablan de la vagina peluda. Y eso no existe, es porque se trata de la vulva. Claro. Y en la vulva, que es la zona de la entrepierna, todo lo que está en el perine, en la entrepierna, está realmente los elementos externos, ¿verdad? Los órganos sexuales externos, que son labios mayores, labios menores, que son los borditos que están alrededor, el clítoris que está en la parte más anterior, y luego el orificio de la uretra, que es muy pequeñito, no se ve fácilmente, sino cuando se orina se siente, y el orificio de la vagina. Vagina, entonces, que la gente pueda tener claro que es adentro, donde se introduce el pene, por donde sale el bebé en el parto, pero la vulva es muy importante que vayamos entrando en este conocimiento, en ese relacionamiento, que además es una palabra muy bonita, a mí me sugiere como terciopelo en francés, que es velours. Entonces, el tener esta disposición hacia su cuerpo, el vivirlo de manera positiva. Yo planteo mucho en mis conferencias y a mis pacientes percibir y pensar en los genitales como flores, porque son las flores del cuerpo.
las flores son los órganos sexuales de las plantas y son lo más bello, el aroma. Entonces, quitarnos todos estos prejuicios, ideas negativas de que huele mal, todos estos chistes tontos y machistas de que el sexo femenino huele a pescado y cosas así, ayudan a que podamos tener una apreciación bella y positiva que dignifique nuestro cuerpo ante nosotros mismos. Tener una bella impresión de nuestro cuerpo y de nuestros genitales nos ayuda a tener una postura y actitud más abierta al encuentro erótico con la pareja. Claro, y una aceptación del cuerpo en general, incluyendo genitales, incluyendo todas nuestras partes, porque también mucho es, bueno, no, yo tengo una cadera muy grande, tengo lonjitas, tengo el busto muy pequeño o muy grande, no me gusta esto. Y entonces eso hace que el vínculo erótico, ¿sí?, o el encuentro autopersonal sea difícil, ¿no? Entonces sería una cuestión también de la aceptación de sí misma, de la aceptación de la feminidad y quitar todos esos elementos que nos han hecho creer que van en contra de nuestra aceptación y de nuestra expresión corporal y sexual. De hecho, es un ejercicio que yo propongo a las personas y a las pacientes en particular, verse al espejo desnudas, ver qué les gusta y qué no, y tratar de aceptar. Si hay algo que con dieta, ejercicio se pueda mejorar, intentarlo, pero esa relación con tu cuerpo y además soltar un poco esos delineamientos estereotipados de una delgadez que no corresponde a la idiosincrasia corporal de la mexicana y ir reconociéndose y aceptándose y vivirse con mayor plenitud. Claro, claro. En esta cuestión que tú mencionabas, de esta cuestión del logro, de esa cuestión placentera, hablabas del eyaculador precoz y que no alcanza. ¿Qué recomiendas tú? Porque quizás nos estén escuchando ahorita y digan alguien, bueno, yo no he alcanzado un orgasmo, ¿qué debo de pedirle a mi pareja o qué debo de poder realizar yo que me facilite, no de manera instantánea, pero me pueda ir permitiendo, ir ascendiendo a ese disfrute de mi cuerpo, a ese disfrute de mí misma como una cuestión autoerótica o del vínculo con mi pareja, sea un hombre o sea una mujer? Sí. Bueno, centrándonos en el tema del orgasmo, ahora en sexología decimos que el orgasmo es del quien se lo trabaja, en el sentido que antes se consideraba que la responsabilidad del placer femenino estaba en el hombre. Es cierto que es muy importante que los hombres tengan el interés también de compartir el placer y no como anteriormente, todavía más antiguamente, pues lo vivían solo para sí, como decían, la gente daban su golpe y luego se volteaban a dormir. En ese sentido, los hombres se están interesando más porque las mismas mujeres lo piden, lo reclaman, lo hacen sentir presente la necesidad de que haya también placer. Pero es muy importante, y en esto el autoerotismo va a ser un antecedente muy positivo, que la mujer esté en la disposición de descubrir el placer de su cuerpo, las diferentes posibilidades que tiene. Y el autoerotismo, por ejemplo, para el orgasmo vaginal, que es más difícil de lograr porque está dentro del punto G, que es el punto que más se estimula para lograr el orgasmo vaginal, pues es mucho más fácil detectar las sensaciones primero con los dedos y luego poderlo vivir en la relación de penetración. Pero algo muy importante que me parece que puede serles de mucha utilidad a nuestros escuchas y el público que nos está viendo, es entender que el placer de la mujer, hasta desde el punto de vista cultural, no se ha centrado en la penetración, que es mucho más fácil para muchas mujeres tener placer con las caricias del clítoris, con las caricias de los senos. Si muchas mujeres son muy sensibles y el tiempo que se les da caricias son muy breves, los hombres se pasan así como de pasaditas, senos, pompas, genitales, como para luego irse a la penetración, porque no tienen quien les enseñe, quien les eduque. Entre los hombres no hay una transmisión oral de mira, hazle así, tócala así, acaricia al asado, como diría Arjona, para que llegue hasta el punto donde explota la mar, ¿sí? Y claro, en cambio hablan mucho de
de logros, de ya esta me la eché, aquella ya la conseguí, aquella la tengo en la lista, pero no han desarrollado una cultura de transmisión generacional de cómo tratar a la mujer. Entonces las mujeres tenemos que enseñarle a los hombres cómo tratarnos. En las culturas orientales antiguas había las iniciadoras, había en las japonesas las geishas, etc. Entonces, realmente es importante que las mujeres estén en la disposición de desarrollar su capacidad de placer. Luego espero que hablemos en otro bloquecito de todas las bondades del placer y del orgasmo, tanto en hombres como mujeres, para la salud sexual y para la salud en general. Muy bien, pues con esa temática nos vamos a corte y regresando seguimos con esto del aporte beneficioso que trae el placer y el orgasmo a hombres y mujeres y al vínculo de parejas. Muy bien. C7 Mujeres. C7 Mujeres. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes. Es un placer. El tema que estamos hablando el día de hoy es muy importante. Les recuerdo el teléfono del estudio para que usted nos comente cómo le ha ido con esta temática, cuál es su experiencia en esta vivencia de la sexualidad, del placer y de los orgasmos. Comuníquese, sea usted hombre o mujer. Nos es muy importante su opinión y sus preguntas. El teléfono en el estudio 3030-5307. Y en nuestro programa de Mujeres Avanzando hacia el Bienestar, tenemos el día de mañana y la invitación para que todas puedan participar. La caravana será en Zapopan, en la Unidad Deportiva Arroyo Hondo, Federalismo, esquina con González Gallo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para mayor información, comuníquese usted al 01800 3000 343. Recuerde que en estas caravanas encontrará usted 19 dependencias de gobierno ofreciéndole una serie de servicios en forma gratuita que resultan muy importantes para usted como mujer, para su familia y también para los hombres que quieran acudir. Recuerde usted, en Unidad Deportiva Arroyo Hondo. Regresamos nuevamente, Patti. Estábamos hablando de esta cuestión que tú nos decías, de la importancia que tiene para la salud sexual esta vivencia y posibilidad de disfrutar la sexualidad y de vivir los orgasmos. Platícanos un poquito. Claro. Bueno, de las más importantes aportaciones científicas de la actualidad son los descubrimientos de todos los beneficios que se producen a nivel cerebral y a nivel del organismo todo en los momentos de placer y particularmente en los momentos de orgasmo, del más fuerte e intenso placer del orgasmo, tanto en hombres como en mujeres. Es interesante comprender cómo la actividad, para empezar, la actividad sexual es una actividad que mueve todo el organismo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia de la respiración, eleva la tensión arterial, la sola excitación lleva a estas situaciones, de manera que podríamos decir que hasta un autoerotismo o una relación sexual puede corresponder a una media hora de caminata como beneficio de tipo físico, como ejercicio físico, ¿sí? ¿Y quién diría ahorita, no camines diario media hora porque te hace daño? No necesariamente tendremos que tener actividad sexual diario, pero hay que quitarnos la idea de que es algo que nos puede desgastar. Los hombres tienen mucho ideas populares de que si tienen actividad sexual frecuente se pueden desgastar, particularmente la autoerótica, y que eso les puede causar, traíamos tantos prejuicios en relación a la masturbación que todavía quedan algunos rezagos. Cuando se tiene placer sexual, también se produce, particularmente al término de la relación, un estado de relajación profunda.
y en este sentido también es antiestrés. Incluso con los futbolistas se está quitando poco a poco el mito de que no deberían tener actividad, y ahora se permite hasta que vayan y estén con sus esposas en las grandes concentraciones de los mundiales, porque finalmente puede ser mucho más positivo que tengan una buena relación en un buen momento anterior, hasta un día antes de lo que sería un juego, a que estén en una situación de tensión, de estrés por estos retiros que les hacían antes así completamente asexuados en apariencia, y que luego les daba lugar a lo mejor a buscar más la juerga y cosas así que les complicaban. Por otra parte, entonces, estamos hablando los beneficios a la salud. Cuando hay placer sexual, están dándose una serie de movimientos a nivel cerebral, a nivel bioquímico, como la producción de anticuerpos. Nos ayuda a más defensas en el organismo. Se producen sustancias como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, que son, le llamamos las hormonas del afecto, del apego, y también tiene grandes beneficios. Nos produce estados de bienestar. Las endorfinas son sustancias que nos dan un estado de tranquilidad, de bienestar, que precisamente nos permite sentirnos con mucha mejor ánimo. Entonces, en términos psicoemocionales y en términos físicos, el placer en general y el placer sexual en particular, y en particular más aún el orgasmo, son beneficiosos a la salud. De hecho, has dado respuesta a una pregunta que nos hace Roberto González, que nos decía, ¿qué beneficios tiene el orgasmo? Porque los están mencionando. Si más bien queda uno cansado. Ya tú nos decías que esta cuestión de ese cansancio, más que cansancio, es una cuestión de relajación, de cosas, que trae una serie de sustancias corporales que nos va a hacer experimentar una situación de gozo, de placer, de apego, de afectividad. Entonces, a quien nos hizo el comentario y a los otros hombres, la recomendación sería precisamente esa excitación, y luego ese relajamiento nos trae acondicionamiento cardíaco, sensación de bienestar, mejora de la circulación, mejora del sueño. Claro, y, ¿sí? es un cansancio que es algo que va a llevar a esta relajación que permite sentirse después con más energía. Es hasta en la cotidianidad, en las bromas de la gente, cuando alguien llega muy contento en la mañana a su trabajo, le dicen, pues entonces estuviste muy alegre, pasaste muy bien la noche. Entonces es evidente que también en la cultura popular existe el conocimiento de que una buena relación sexual puede ser algo positivo para el estado general. La fatiga es como cuando corremos o cuando hacemos un ejercicio, nos cansamos, pero eso nos da un acondicionamiento físico. Gastamos energía, pero esto nos da un acondicionamiento físico que va a redundar en una mejor capacidad de los músculos, de la circulación, como tú decías, de todo el organismo en general. Algo que me pareció interesante es que de pronto las mujeres se den cuenta que al tener una disposición al placer, también va a redundar en un estado de ánimo más positivo, más alegre, más tranquilo. Es también del conocimiento popular el mal genio de las cotorritas, y mucho puede tener que ver con esta manera de estar contenidas en la expresión de su afectividad, de su sexualidad. Las cotorritas, las mujeres que antes se manejaba que no se casaban, se quedaban solteras y no tenían actividad sexual, ¿no? En la manera tradicional, y esto hacía tener una imagen de alguien frustrado, amargado, enojado, ¿sí? Bueno, en este sentido, el que el placer sea algo reconocido como saludable nos va a ir llevando a una actitud que incluso nos prevé de excesos. El exceso generalmente es una salida forzada, una salida arrebatada de la energía cuando se está reprimiendo. Entonces, el tener una actitud positiva nos va a llevar a un equilibrio. Y que no necesariamente estamos hablando de que las mujeres, para vivir la sexualidad y el placer, requerimos, como tú decías, una cuestión de necesariamente tener una pareja. La sexualidad está con nosotras, estemos unidas o no estemos unidas,
y entonces la sexualidad la vivimos reprimidamente o la permitimos vivirla con libertad. Entonces las mujeres que en este momento nos están, porque en este momento han considerado que no es la edad o que no es el momento o que no han encontrado con quién, no quiere decir que por eso deben de reprimir su sexualidad. Tenemos toda la vivencia autoerótica que nos puede permitir vivir toda esa expresión del placer, y no necesariamente mujeres que están solteras o que han decidido no casarse obligadamente tendrían que vivir reprimidas y con esta actitud de enojo con la vida. Claro, y también, por ejemplo, para los hombres de más de 40 años que puedan no tener pareja, aunque no son la mayoría, pero son más bien pocos, incluso a nivel de urología se les sugiere que tengan actividad sexual, en este caso autoerótica, para que haya un funcionamiento de la próstata. De igual manera, en las mujeres es positivo. Por ejemplo, hay situaciones en que si la mujer tiene una cierta excitación, pero luego no llega a tener todo el ciclo de la respuesta sexual hasta el orgasmo, muy fácilmente puede llegar a una situación de inflamación de la zona abdominal baja, genital, por una acumulación de la sangre que no va a circular tan bien como cuando hay el orgasmo para regresar al sistema venoso, y entonces esto da una congestión pasiva pélvica. Vamos a pensar en las chavas que se cachondean con el novio y siempre se quedan a medias porque las circunstancias no es de tener una relación sexual, pues sería una situación muy adecuada que en vez de lanzarse a la relación sexual y tener riesgo de embarazo de otras situaciones mal preparadas, antes de preparar este paso, pues pudieran tener una actividad autoerótica posteriormente. Igualmente las mujeres que están solas, las mujeres que están en una edad. Esta idea de la edad para tener actividad sexual era una idea viejita que correspondía a ese concepto obligado erróneamente de la cultura judeocristiana, que la sexualidad era solo para la reproducción. Incluso Marta Lamas tiene algunos artículos muy interesantes sobre el tema, haciendo ver que la sexualidad no tiene por qué limitarse solo a la reproducción, y por lo tanto existe sexualidad infantil presentada y plasmada de otra manera en un autoconocimiento paulatino de su propio cuerpo del niño o de la niña, como existe sexualidad de la tercera edad y hasta la muerte, porque la sexualidad es algo que está, como tú decías, presente en nosotros siempre. Entonces, que las mujeres puedan tener un autoconocimiento, un descubrirse, capaz que pueden desarrollar una forma más propia, más positiva, más profunda de conocerse a través de conocer mejor a su cuerpo a la edad que estén. Y esto también rejuvenece. Una persona que tiene una actividad sexual cotidiana puede estar mucho más activo, mucho mejor física y fisiológicamente que una persona que tiene una represión permanente de esta área. Muy bien, si te parece vamos a corte y enseguida podríamos hablar un poquito de lo que se ha denominado zonas erógenas, del punto G, de estas cuestiones que vienen mucho en las revistas actuales, pero que a veces hay muchos mitos y mucho desconocimiento de estos planteamientos. ¿Te parece? Claro, muy cómo bien. no. C7 Mujeres. C7 Mujeres. Muy bien, estamos nuevamente con usted platicando sobre la temática de las mujeres y la sexualidad con la doctora Patricia Angélica Becerra García, quien es médica de la Universidad de Guadalajara, tiene amplios estudios de doctorado en ciencias familiares y sexológicas en la Universidad de Lovaina, Bélgica, es especialista en sexología clínica y educación sexual en diferentes centros europeos, tiene formación de psicoterapia corporal, es psicoterapeuta y sexóloga clínica, conferencista y profesora en diferentes instituciones y universidades, tanto de México como de América Latina, Europa y África. ¿Nos podrías mencionar, Patti, cuál es el teléfono en el que se podrían comunicar
para si desean consulta, cursos, diplomados. Sí, con mucho gusto. Estamos en el 38 25 26 54 y estamos desarrollando talleres y diplomados de educación sexual para tener una formación más completa. Con mucho gusto les daremos ahí toda la información. Y mira, precisamente entre los talleres que desarrollamos tenemos algunos que son sobre erotismo para la mujer, para la pareja, y tenemos también talleres de iniciación orgásmica en donde hemos desarrollado propuestas que ayuden a las mujeres que no han logrado tener el orgasmo, que no saben cómo llegar a esas situaciones de placer, a poder entender mejor todo este proceso, a poder abrir su espacio de poder hablar de estos temas, poder tener información científica y seria y elementos para luego aplicar en relación a la pareja de cómo lograr una relación placentera y orgásmica. Pero también tenemos una propuesta metodológica educativa para que se vaya entendiendo que las jóvenes pueden llegar a tener orgasmo desde su primera relación coital, que pueden tener orgasmo desde una preparación a esta relación y que el mito de que tiene que doler o tiene que sangrar son cosas que deben quedar en el pasado porque puede lograrse una iniciación placentera aún hasta el orgasmo. Y esta situación es fundamental, es el empoderamiento del derecho de la mujer al placer y es algo que es muy importante que las mujeres desarrollen, porque todavía existen muchas mujeres, aún jóvenes, que tienen relaciones, si ya no como la obligación, sí para darle gusto al hombre, sí porque el placer es para el hombre. Entonces, en este sentido, ideológicamente, es muy importante que se pueda entender que se puede tener placer desde las primeras relaciones sexuales. Tú me acabas de mencionar algo muy trascendente. El Instituto Jalisciense de las Mujeres está luchando por ese empoderamiento de las mujeres y habla del poder adquisitivo, habla de la libertad, de la no violencia. Y fíjate qué interesante hablar del derecho al placer como un factor de empoderamiento, claro, de desarrollo personal, de salud, ¿sí? Entonces, que las mujeres puedan acercarse a esta información, a estos talleres, o inclusive a acceder a esta permisividad de vivirlo, dijéramos, de vivirlo y de experimentarlo claro, con libertad, sin culpa, sin vergüenza. claro. Y tú nos hablabas ahorita de la iniciación orgásmica. ¿Qué nos podrías decir un poquito más sobre esta cuestión de iniciación al orgasmo? Sí. Para quienes nos están escuchando ahorita, más o menos vayan encontrando por dónde hay que hacerlo. Claro. Bueno, para hombres y mujeres, entender primero que la relación sexual no es solamente penetración y coito, porque esa es la idea tradicional orientada a la reproducción, que claro que es importante y claro que es muy importante que también sea bella y positiva. Pero una mujer puede tener placer en una relación de pareja desde las caricias en zonas erógenas, que era un tema que querías también mencionáramos, que son las horas erógenas muy variadas. Hay las más tradicionales, senos, pompas, genitales, ¿verdad? Pero también hay zonas erógenas propias de nuestra propia historia, que pueden ser los talones, las piernas, la espalda, el cuello, los brazos. Es muy personal y es muy interesante que la mayor parte de las parejas no se las conocen, no se las exploran. Pero también entender que una mujer puede llegar al orgasmo sin penetración o antes de la penetración, con caricias en los senos prolongadas, con caricias en sus zonas erógenas propias que descubra, con caricias en clítoris, con dedos o con sexo oral, con caricias con dedos en vagina. Una mujer puede llegar, yo les digo a los pacientes hombres, al orgasmo 3, 4, 5 veces antes de una penetración, y cuando una mujer tiene orgasmos previos a la penetración, es mucho más fácil que tenga orgasmo con la penetración y más rápidamente, porque ya lleva un proceso de placer desarrollado. Un gran problema es cuando los hombres tienen una penetración un tanto prematura, un tanto precoz en términos de excitación de la mujer, que la mujer no está ni bien lubricada, que no está bien excitada o que apenas está entrando en su excitación y el hombre ya acabó, como dicen.
Entonces, todas esas situaciones dan destiempos, frustraciones, sensación de incapacidad de llegar al placer, y todas esas situaciones son por un desconocimiento de las posibilidades. El erotismo, yo lo entiendo, yo lo planteo como el placer de los sentidos. Y el erotismo llevado a la exploración de todas las posibilidades de esa gran superficie corporal que tenemos, el erotismo llevado a entender que el placer del cuerpo, de la piel, del olfato, de la vista, de todas las sensaciones del oído con música, tener relaciones en un momento que hay música agradable, rítmica, cachonda, puede darnos un desarrollo de la capacidad de placer mucho mayor y puede hacernos descubrir muchas formas, muchas situaciones placenteras y orgásmicas. Muy bien, Javier Garavito nos felicita tanto al programa gracias. como tanto a ti como a su servidora. Muchísimas gracias, Javier. Dice que la conductora es una extraordinaria invitada y es la primera jalisciense que se ha doctorado en sexología y que la conducción está bien porque le parece que estamos conversando ambas sobre esa temática, lo cual le parece muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo a Javier Garavito, que también es un comunicador extraordinario, y estoy muy contenta que nos esté escuchando, gracias, y viendo. Muy bien. Pues creo yo que esta cuestión de la permisividad, del trabajar en esto, porque a veces la información, a mí me han llegado a preguntar, oye, sí, ¿cuál es el punto G? Yo quiero llegar al punto G, particularmente los hombres, y le digo yo, bueno, es que a las mujeres nos gusta llegar al punto G, pero pasar de la A a la Z, Claro. pasando por el punto G. Quiere decir, no pensar que el punto G es un botón de encendido y apagado, que nada más llegas, lo tocas y está el placer, sino todo el cuerpo, toda la piel, todas las sensaciones, la palabra es erótica, Claro. La actitud de la persona, la mirada, el cruce de miradas se vuelve una cuestión importante. Entonces, esto es importantísimo, que se viva como una cuestión de empoderamiento y de liberación. Dice aquí, quisiera saber por qué las mujeres, nos pregunta una persona anónima, por qué fingen el orgasmo en el acto sexual. Cada vez menos. Creo que ya esto también son de las ideas viejitas, porque las mujeres creían que tenían que darles placer a los hombres hasta en que creyeran que eran muy buenos sexualmente. Creían que tenían que cumplirles y para no complicar la situación, hacerles creer que disfrutaban para que las dejaran tranquilas. Porque no se empoderaban de su derecho al placer, porque no pensaban que era muy importante, mucho más importante, que realmente le dijeran, ¿sabes qué? No me es fácil, no hallo cómo sentir, vamos buscándole, en vez de, bueno, sí, ya llegué, ya no te preocupes. Porque la sexualidad era para el hombre. Es una de las evidencias en donde la mujer se despersonalizaba. Pero porque también hay otro aspecto muy importante, porque la mujer había aprendido erróneamente que darle placer al hombre, estar para el hombre, le daba ganancias, le daba una seguridad de una vida, porque era una señora que iba a ser mantenida toda su vida, que le iba a dar estatus, que le iba a dar una situación de reconocimiento social, ¿sí? Entonces, este juego de troque, mi cuerpo para tu placer, porque me dé seguridad, tranquilidad, pues con toda la participación de la mujer en la productividad, con toda su capacidad de ser profesionista, de ser activa, está quedando atrás. Y es muy importante que las mujeres se den cuenta que el placer es un bien y que es un bien de salud sexual y de capacidad de desarrollar mejor una relación plena para su desarrollo personal, para su maduración y para su desarrollo familiar y de pareja. Y entonces va a ir quedando atrás esta idea de que fingirle al orgasmo para que esté tranquilo el marido. Bien, yo creo que es muy interesante todo lo que nos has dicho y es muy importante que incluso al inicio tú nos decías que el orgasmo es una cuestión que no las mujeres no debemos de responsabilizar solo al hombre. Claro. Es que mi placer depende de lo que él haga. No, mi placer también es mi responsabilidad y depende de lo que yo haga, de lo que yo me permita sentir, de lo que yo permita hacer. Con esto estaríamos, dijéramos, cerrando esta temática,
pero tenemos muchos temas y estarías invitada para que volviéramos a tocar temáticas, porque el tema de la sexualidad en las mujeres es un tema muy amplio y muy importante, no solo para las mujeres, sino también para los hombres y para la sociedad en general. Les recordamos que tenemos línea mujer por si usted tiene alguna duda. El teléfono es el 01-800-0068-537 o localmente el 33 45 61 66 y el correo electrónico mujer@jalisco.gov.mx, el Facebook IJM de las mujeres, el fanpage es Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y recordándoles que tenemos nuestra caravana, muy importante que usted acuda para recibir servicios en diferentes temáticas en la Unidad Deportiva Arroyo Hondo, en Federalismo, esquina con González Gallo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, mañana 19 de agosto, nuestra caravana. Muchísimas gracias, Patti. Fue un placer estar conversando sobre esta temática en esta mañana tan romántica y tan erótica que se presta para que escuchemos. Muchísimas gracias, y hasta pronto. C7 Mujeres.